Entonces, como les decía, dentro de los requisitos del pagaré, el primero está la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Yo no puedo prometer que otra persona va a pagar una cantidad de dinero. Mire, yo le prometo que Eduardo va a pagar 1,000 quetzales. No, la promesa es personal. Yo solo puedo prometer por mi persona. Entonces, mire, yo le prometo que voy a pagarle 1,000 quetzales. Ahí sí, miren. Esa es la promesa incondicional, o sea, no tiene que estar sujeto a ninguna condición. La promesa incondicional de pagar suma determinada de dinero. ¿Quién puede hacer la promesa? El propio obligado, nada más, ¿verdad? En la letra de cambio era diferente, porque yo ya le daba una orden a otra persona. En cambio, aquí es una promesa, solo yo lo puedo hacer. Segundo, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. Miren, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. Entonces, de aquí me saco yo que este tipo de documento tiene que ser emitido a la orden, miren, porque solamente tenemos, o sea, no establece que lo podamos emitir al portador, sino que solamente dentro de los requisitos está el nombre de la persona a cuyo favor se está emitiendo un pagaré. Entonces, miren, el pagaré, prácticamente ustedes analizan la palabra pagaré, quiere decir pagar, ¿va? Pero en futuro, conjugada en futuro, yo pagaré, ¿verdad? Pagaré. Entonces, el pagaré lo que es un reconocimiento de deuda, lo que la persona está prometiendo que él va a pagar una determinada cantidad de dinero en determinado plazo, ¿verdad? ¿Se pueden pactar intereses dentro de este tipo de títulos de crédito? Sí, sí se pueden pactar intereses y también se pueden pactar pagos periódicos o amortizaciones periódicas, cualquiera de los dos. Artículo 491, por favor, Rosy. Intereses. Intereses. En el pagaré podrán establecerse intereses convencionales. También podrán estipularse que el pago se haga mediante amortizaciones sucesivas. Artículo Entonces, miren, 491. muchas gracias. De las dos formas, miren, primero, podemos pactar intereses convencionales, o sea, podemos pactar intereses en general. Y segundo, también podrá estipularse que el pago se haga mediante amortizaciones sucesivas. ¿Qué quiere decir amortizaciones sucesivas? Pagos, ¿verdad? Abonos, quieren verlo así. Entonces, por ejemplo, si el pagaré es un crédito, por ejemplo, por 10,000 quetzales, entonces podemos pactar nosotros que ese dinero se pague en 1,000 quetzales mensuales durante 10 meses, ¿verdad? Yo estos pagarés era muy común en una empresa, yo les he contado, yo trabajaba en una constructora, ellos para financiar parte de las construcciones de edificios utilizaban financiación privada también, no solo bancos en particular. Había gente que llegaba e invertía con ellos cantidades grandes. Yo invierto 250,000 quetzales, yo invierto 150,000, yo invierto 300,000. Y así van juntando ellos una cantidad de dinero. Obviamente ellos para que la gente les diera ese dinero, les confiara ese dinero, les presentaban todo un plan, eh, digamos, de desarrollo del proyecto, ¿verdad? Con cronología de pagos y todo. Entonces, estas personas, ellos, cuando ya se empezaban a vender los apartamentos de los edificios y todo, empezaba a generar ganancias. Entonces ahí se le empezaba a pagar a estas personas, miren. Las personas llegaban periódicamente por sus pagos. En ese caso se hacían pagos periódicos. Pero lo que emitían ellos era pagarés, ¿no? Era por medio de pagarés. A mí al principio, yo digamos, la mentalidad de abogado siempre pensaba en contratos y todo, pero realmente los comerciantes son muy poco formalistas en ese sentido. Ellos por medio de pagarés hacían documentar deudas de 250,000 quetzales, 300,000 quetzales con sus respectivos intereses, ¿verdad? Estas van a pagarse a día fijo, pero se puede pactar que sean amortizaciones periódicas, ¿verdad? O amortizaciones sucesivas, mejor. Obligaciones del creador. El creador es el que hace el título de crédito. Y ya vimos en este artículo 490 que la misma persona que lo crea es la persona que lo va a pagar, porque se va a hacer, es una promesa incondicional de pagar una suma determinada, entonces es a propia orden, a propio cargo, perdón.
492, obligaciones del creador. El signatario del pagaré se considerará como aceptante de una letra de cambio, salvo para lo relativo a las condiciones causales y de enriquecimiento, en cuyos casos se equiparará al librador. Básicamente lo que establece acá es de que la persona al aceptar, al emitir un pagaré, él se le tiene como aceptante de la letra de cambio. Y el aceptante de la letra de cambio está obligado a pagar. O sea, él cuando acepta la letra de cambio quiere decir que se está comprometiendo a pagar. ¿Alguna duda con el pagaré? Disposiciones supletorias serán aplicables al pagaré en lo conducente a las disposiciones relativas a la letra de cambio. Entonces, en lo que no aplique, en lo que no regule este capítulo que acabamos de ver, se va a tener a lo establecido en la letra de cambio. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que la letra de cambio era libre de protesto? A menos de que nosotros le pongamos la cláusula con protesto. Entonces, la regla general es de que es libre de protesto. Entonces, esa regla también se le aplica al pagaré. El pagaré, la regla general es de que está libre de protesto, a menos de que le pongamos la cláusula con protesto. Muy bien. ¿Alguna duda? El Listo. cheque. Sí, Sí, solo una pregunta. sí, Digamos, Oscar. en cuanto a lo que es el pagaré, va, como ese es un título de crédito, ¿verdad, Lick? ¿Mm? El concepto ahí, ¿cómo lo armaríamos? Fácil la definición. Sí. Eh, Pagaré es un título de crédito mediante el cual una persona realiza la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero en el plazo, eh, en el plazo establecido. ¿Verdad? Básicamente, eso sería. Ah, bueno. Gracias. Entonces, es un título de crédito mediante el cual una persona realiza la promesa de pagar la promesa incondicional de pagar una suma determinada. Básicamente, eso sería el pagaré. Ahora bien, ahora tenemos un título de crédito que, pues lo conocemos porque lo utilizamos más seguido, digamos. Es más común que lo podamos utilizar, ¿verdad? Que es el cheque. Yo, los demás títulos de crédito, hasta que trabajé en esa empresa, los empecé a ver ya en la práctica, digamos, ¿verdad? Pero de ahí yo no había visto un pagaré antes. Había visto un par de letras de cambio, ¿verdad? Porque me había tocado en una demandar y en otro defender obligaciones de una letra de cambio, pero fueron bien poquitas, dos, ¿verdad? Y eran por compraventa de mercadería, las dos, una eran estufas y ese tipo de, de accesorios, ¿verdad? Estufas y repuestos para estufas, y el otro señor era mercadería, ropa, ¿verdad? Lo que le habían dado. Entonces habían documentado la deuda con una letra de cambio y la hubo que ejecutar en los dos casos porque no se pagó. Pero los pagarés no los había visto yo, ¿no? Nunca había visto uno en vivo. Hasta que estuve en esa empresa y vi emisiones completas, ¿verdad? Porque eran tirajes grandes los que manejaban ellos. Pero el cheque sí es bien común. Todos en algún momento hemos emitido cheques, ¿verdad? O en algún momento nos han emitido cheques, ¿verdad? Hemos tenido relación con este tipo de documentos. Y ahorita se van a dar cuenta ustedes de que hay un montón de reglas en los cheques pues, que están en la ley, ¿verdad? Que se aplican en la práctica y pues, se aplican precisamente porque están en la ley. Y hay otras que están en la ley que los bancos por criterios propios las han ido cambiando, pero bueno, eso también ya son políticas del banco. Bien, primero, el cheque
tiene los principios generales del cheque. ¿Cuáles son los principios generales del cheque? Para que yo pueda emitir un cheque, es lo primero, el primer principio, es que yo tenga una cuenta de depósitos monetarios que me permita a mí emitir cheques. Porque, por ejemplo, yo tengo otra cuenta que es una cuenta de ahorro. Y en ese tipo de cuentas yo no puedo emitir cheque. ¿Verdad? Yo no puedo emitir cheque. Tengo que estar autorizado por el banco, tener una cuenta en la cual el banco me autoriza para poder emitir cheques. ¿Estamos bien? Esa cuenta tiene que ser una cuenta en un banco, necesariamente, no puede ser en cualquier empresa. Hay algunas otras que me permiten a mí emitir cheques también, por ejemplo, las cooperativas o en algunos casos las afianzadoras, pero lo normal, digamos, es un banco. Las afianzadoras, no, perdón, las financieras. Entonces, yo tengo que tener una cuenta de banco, ¿verdad? Que me permite emitir cheques. Tercero, los cheques tienen que estar emitidos, ya sea una de dos, en formularios emitidos por el banco, que es lo más común, ¿verdad? Nosotros pues, vamos al banco y el banco nos da una chequera. Entonces, ya esa chequera ya solo llenamos cada uno de nuestros cheques, pero miren, el cheque ya está preimpreso por el banco. Los pagarés o las letras de cambio, esos, digamos, nosotros los imprimíamos ahí en la empresa. Teníamos un papel chilero en el que le imprimíamos los pagarés y ahí poníamos los datos y nosotros lo imprimíamos en formularios propios de la empresa. Pero en el caso de los bancos, no. En el caso de los bancos, yo solo puedo autorizar formularios emitidos por el banco o autorizados por el banco. ¿Verdad? Hay algunas empresas que ellos imprimen sus propios cheques, por decirlo así, pero ese formato está autorizado por el banco. ¿Verdad? Entonces tiene que ser un formulario emitido por el banco o autorizado por el banco. Entonces, miren, ya van tres principios. Cuenta de cheques. Esa cuenta tiene que ser en un banco. El banco me proporciona formularios o me autoriza esos formularios. Pueden circular a la orden o al portador. ¿Verdad? Este tipo de títulos de crédito pueden ser a la orden o pueden ser al portador. Y quinto y último principio, tiene que tener fondos suficientes. Y este último, jóvenes, es especial. Y hay que tener mucho cuidado con él, porque si nosotros emitimos un cheque sin fondos, entonces podría constituir un delito que se llama estafa mediante cheque. ¿Verdad? Estafa mediante cheque. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este último principio. Entonces, miren, 5 principios. Una cuenta autorizada para emitir cheques. Esa cuenta tiene que estar abierta en un banco del sistema. El banco me otorga los formularios. Pueden circular a la orden o al portador. Y tienen que tener fondos suficientes para cubrir el cheque. Tienen 5 principios. En la doctrina se dice que el cheque es un medio de pago o también se dice que el cheque es papel moneda. En la doctrina. 494, por favor, Eduardo. Oscar. Artículo 494. Gracias. El cheque. Cheque solo puede ser librado contra un banco en formularios impresos, suministrados o aprobados por el mismo. El título que se forma de cheque se libre en contravención de este artículo. No producirá efecto de título de crédito. Entonces, miren, si yo, por ejemplo, emito un cheque, pero lo emito
yo hago mis propios formularios y no están autorizados por el banco, entonces no surte efectos como título de crédito, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, abro una cuenta, pero no es en un banco, digamos, es en otro tipo de sociedad anónima que no sea un banco, entonces tampoco puedo emitir cheques, ¿verdad? Porque siempre tiene que ser autorizado mediante un banco. Como les decía, hay algunas excepciones, como las cooperativas, por ejemplo, ¿verdad? Las cooperativas, ellos también tienen cuentas y en determinados momentos también autorizan cheques, pero ellos están autorizados por otra ley, ¿verdad? Por la ley de cooperativas, no por la ley de bancos y grupos financieros. Requisitos del cheque. En el cheque, también el emisor le da una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero al banco. ¿Y por qué razón el banco va a pagarle o va a acatar la orden que yo estoy dando de que le den dinero a una persona? Pues porque el dinero que el banco tiene es mío. Entonces, yo le doy una orden al banco para que el banco le pague a Rocío o le pague a Eduardo o le pague a Oscar a quien yo le he emitido el cheque. ¿Estamos bien? Entonces, es una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo requisito es el nombre del banco. Si ustedes se dan cuenta, sus cheques tienen hasta arriba visible, ¿verdad? El nombre del banco. Banco Industrial, Banco Geite Continental, Ban Rural. Entonces, el nombre del banco. El banco me puede autorizar a mí para que yo sustituya la firma autógrafa por otro sistema de firmas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora está la firma electrónica. Entonces, una vez el banco me autorice para la firma electrónica, yo voy a poder emitir los cheques con firma electrónica. Lo que pasa es que les pongo un ejemplo. Una empresa que tiene que emitir, por ejemplo, 400 cheques cada 15 días para sus trabajadores. Entonces, imagínense el pobre contador firmando cada uno de los cheques a mano. Entonces, el banco me puede autorizar por sistemas autorizados por el banco para que yo emita firmas electrónicas o el cheque se pueda firmar de forma electrónica. Entonces, en ese caso, la firma pues ya queda impresa con un código y ya está esa previamente autorizada. Ahora les voy a decir, cada vez es menos común que utilicen cheques en las empresas. Ya regularmente ahora ya no se usan los cheques, ¿verdad, jóvenes? Sino que ahora lo que hacen es que cada quien tiene un número de cuenta y ya todas esas cuentas están en la nómina de la empresa. Cargan el dinero a la nómina y con un teclazo automáticamente el sistema del banco empieza a pagar toda la nómina en las cuentas respectivas. Entonces, simple y sencillamente les entra un mensaje con avisándoles de que ya les hicieron su depósito, ¿verdad? Entonces, ya no se utilizan los cheques, ¿verdad? Sino que regularmente ya es por medio de depósitos electrónicos realizados por nómina, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez se van a ir utilizando menos los cheques, aunque todavía se utilizan mucho. Entonces, miren, artículo 495, por favor, Zul. Artículo 495. Requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, el cheque deberá contener la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero, el nombre del banco librado. Cuando así convenga con el banco librado, la firma autógrafa del librador puede ser omitida en el cheque y deberá ser sustituida por su impresión o reproducción. La legitimidad de la emisión podrá ser controlada por cualquier sistema aprobado por el banco. Miren, el banco aprueba un sistema, el que es el que voy a utilizar para poder utilizar la firma electrónica o cualquier otro tipo de firma. Antes se utilizaba algo que se llamaba facsímil, ¿verdad? Pero ahora lo que está de moda es la firma electrónica. El cheque, yo les decía hace un momento en los principios generales del cheque, que el cheque debe de tener fondos suficientes para poder cubrir el importe del cheque. Si en caso nosotros no tenemos fondos suficientes, emitimos un cheque, entonces podría existir el delito de estafa mediante cheque, ¿verdad?
Ahora les hago una aclaración. Este delito de estafa mediante cheque, vamos a ver ahorita en un momentito, este se lleva a cabo, es un delito de acción privada. Entonces, se acude directamente a presentar la querella ante el tribunal de sentencia, del lugar que tenga competencia para el efecto. Aquí en la ciudad capital es el juzgado 12º de sentencia, el número 12. Ese juzgado es el que te está encargado de conocer los delitos de acción privada. Entonces, ante ese juzgado, aquí en la capital se tiene que presentar dicha querella, ¿verdad? Pero el criterio de los juzgados, de los tribunales de sentencia, o al menos el de aquí de la ciudad capital, es que para que exista la estafa mediante cheque, tiene que haber otro documento mediante el cual se pruebe el negocio jurídico subyacente. Yo no estoy de acuerdo con eso porque el propio cheque es el título de crédito y tiene título ejecutivo. Y el cheque es lo que le sirve para documentar el negocio. Por eso es el título de crédito, ¿verdad? Pero ellos son de la opinión que no, que tiene que, digamos, por ejemplo, si yo le vendí mercadería a Eduardo y Eduardo me metió un cheque, el cheque no tiene fondos. Entonces tiene que haber un documento por escrito en el cual conste el contrato entre nosotros. Pero les aclaro, ese es un criterio del tribunal. Si ustedes ven, eso no está establecido aquí en la ley. La ley establece que si ustedes emiten un cheque y no tiene fondos, constituye estafa mediante cheque. Entonces les voy a leer del artículo 496. El librador debe, miren, eso es obligatorio, debe tener fondos disponibles en el banco librado y haber recibido de este autorización expresa o tácita para disponer de esos fondos por medio de cheques. ¿Cómo es una autorización expresa? Pues la cuenta es de cheques, ¿verdad? Si el banco me emite me abre una cuenta de cheques y me da una chequera que me está autorizando, ¿verdad? Para emitir cheques. Entonces tiene que ser una cuenta de cheques. Segundo, no obstante la inobservancia de estas prescripciones, el instrumento es válido como cheque. El que defraudare a otro librando un cheque sin tener fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su cobro o alterando cualquier parte del cheque o usando indebidamente del mismo, será responsable del delito de estafa conforme al Código Penal. Miren, el artículo no establece que ustedes tengan que presentar un documento con el cual se pruebe el negocio jurídico, nada. Si ustedes emiten un cheque, el cheque no tiene fondos o disponen de esos fondos antes del plazo legal, son 15 días. Entonces, 15 días calendario, en este caso son calendario. Entonces, en este caso, está familiarmente cheque, ¿no? Y el artículo del Código Penal es el artículo 268 del Código Penal. Y el 268 del Código Penal establece: estafa mediante cheque, 268. Quien defraudare a otro dándole en pago un cheque sin provisión de fondos o disponiendo de ellos antes que expire el plazo para su presentación, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 100 a 5 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien endosare un cheque con conocimiento de la falta de fondos. Ya vieron, el Código Penal tampoco establece nada de que siempre y cuando se haya emitido un documento con el cual se prueba el negocio jurídico subyacente. No, tanto el Código Penal como el Código de Comercio establecen que el mero hecho de
dar un cheque sin fondos es delito de estafa mediante. ¿Ah? No dice nada de negocio jurídico subyacente, eso es puro criterio del juzgado. Sería interesante ver los criterios que tienen los juzgados en los departamentos, ¿verdad? Los tribunales de sentencia de los departamentos sobre cuál es este criterio. Yo considero que no debería de establecer el negocio jurídico subyacente, porque como les digo, el tipo es claro. Miren, quien defraudare a otro dándole en pago cheques sin provisión de fondos o disponiendo de ellos antes de expire el plazo. Miren, no establece nada de negocio jurídico subyacente. ¿Cómo se le llama en la doctrina a esta protección? Esto es lo que se le llama la protección penal del cheque. Esta parte donde establece que si una persona defrauda a otro, entregándole un cheque sin fondos o disponiendo de ellos antes de que se lleve a cabo el plazo de vencimiento, entonces él va a ser culpable de estafa mediante cheque. Eso se llama la protección penal del cheque. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ahí le tienen que hacer 3 anotaciones a este último párrafo. 1, ver artículo 268 del Código Penal, estafa mediante cheque. 2, que los jueces competentes para conocer esos delitos de acción privada son los tribunales de sentencia, tienen que presentar directamente ante el tribunal de sentencia. Y la última es que en la doctrina se le llama protección penal del cheque, ¿verdad? Esas son las 3 anotaciones que deben hacerle a este último párrafo. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Lick, ¿Sí? disculpe, la segunda anotación no la copié completa, disculpe. La segunda anotación es que debe de presentarse ante, esta es una querella, jóvenes, porque es un delito de acción privada. Entonces, la querella debe presentarse ante el tribunal de sentencia, directamente ante el tribunal de sentencia. ¿Estamos bien? Formas de circulación del cheque. Los cheques pueden circular a la orden o pueden circular al portador. Entonces yo, por ejemplo, si yo le voy a emitir un cheque a Oscar, yo le puedo emitir el cheque a nombre de Oscar de León. O se lo puedo emitir al portador. ¿Bien? Entonces, al portador quiere decirle que lo va a poder cobrar la persona que lo tenga en su poder. No está emitido a favor de una persona determinada. Entonces, por eso se llama al portador. Entonces, puede circular de las dos formas, ¿verdad? Todos en algún momento hemos tenido un cheque al portador en las manos. Ese cheque al portador no hay necesidad de endosarlo, sino que el cheque al portador, básicamente como está emitido al portador, se transmite por la simple tradición. Entonces, si yo tengo un cheque al portador y se lo entrego a Rocío, ahora Rocío es la propietaria del cheque. Ella se lo entrega a Claudia, ahora Claudia es la propietaria del cheque. ¿Verdad? Porque eso se transmite por la simple tradición, la simple entrega. Y ahí viene el problema con el cheque, eh, al portador. Que el cheque al portador, si yo lo pierdo o me lo roban, cualquier persona que lo tenga en su poder lo puede cobrar, ¿no? 497, forma. El cheque puede ser a la orden o al portador. Si no se expresa el nombre del beneficiario, se reputará al portador. O sea, si yo doy un cheque en blanco, por ejemplo, en blanco me refiero al nombre, si yo no le coloco el nombre, entonces se reputa que es al portador, se entiende que es al portador. Yo al cheque, yo le puedo colocar la cláusula no negociable. ¿Y eso cómo lo hago? Le escribo no negociable al cheque, o algunos mandan a hacer sellos y ponen un sello de no negociable. De cualquiera de las dos formas se puede hacer. Si yo le escribo las palabras no negociable al cheque, es como un sello que establezca las palabras no negociable, ¿qué quiere decir? Que ese cheque solamente lo puede cobrar la persona a quien se le emitió.
Si yo le emití un cheque a Eduardo, ese cheque Eduardo no lo puede endosar, ¿verdad? Porque al ponerle las palabras no negociable, quiere decir que yo estoy limitando la circulación del cheque, ¿verdad? Ese cheque no está emitido con la finalidad de que este circule. Entonces, hay gente que no le gusta que sus cheques circulen, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es limitar la circulación por medio de las palabras no negociables. Entonces, ahí yo ya no le puedo endosar ese cheque a otra persona. Artículo 498, por favor, Claudia. Eduardo. Disculpe, es que voy manejando. Va, no tenga pena. ¿Qué Rocío, le artículo dijo, tocó. Lee? Oscar, muy bien, gracias. 498. Artículo 498. No negociable. En los cheques, cualquier tenedor podrá limitar su negociabilidad, estampando en el documento la cláusula no negociable. Entonces, miren, si yo le coloco las cláusulas no negociables, ¿qué quiere decir? Que estoy limitando, estoy prohibiendo la circulación de ese cheque. Ese cheque no va a poder circular. Vencimiento del cheque. Bien, el cheque siempre va a ser pagadero a la vista. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que yo me presente al banco y lo ponga a la vista, en ese momento me lo van a pagar, ¿verdad? Eso sí, siempre que lo haga yo antes del tiempo establecido en la ley. Ahorita en el artículo siguiente vamos a ver cuál es ese plazo. Artículo 501. Pero aquí hay algo más importante. Lo primero que establece es que el cheque siempre será pagadero a la vista, ¿verdad? O sea, solo hay una forma de vencimiento del cheque y es a la vista. Si yo emito un cheque, en el momento en que el beneficiario lo ponga a la vista del banco, el banco está obligado a pagarle si tiene fondos. ¿Estamos bien? Ahora, pero en este artículo también se regula algo que se utiliza mucho en la práctica, que son los cheques prefechados, les decimos nosotros en la práctica. La mayoría de gente dice cheques prefechados, pero el nombre correcto debería de ser cheques postfechados. Porque el cheque, digamos, yo lo hago hoy, pero lo fecho con una fecha posterior. O sea, el cheque lo hago hoy, pero el cheque tiene fecha del 25 de mayo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la persona lo cobre hasta el 25 de mayo. ¿Verdad? Entonces yo, por ejemplo, yo le debo dinero a Eduardo y yo le digo, Eduardo, miren, yo le voy a pagar, pero le voy a pagar con un cheque, pero mire, dame un favor, cóbrelo hasta final de mes. Entonces yo se lo voy a hacer con fecha 30. Y miren, yo le hago el cheque con fecha 30. ¿Estamos bien? Ahora, es un pacto entre caballeros, les digo yo. Porque Eduardo no está obligado a esperar hasta que se cumpla esa fecha para cobrar el cheque. Si yo le doy un cheque por fechado a Eduardo y Eduardo lo presenta hoy, el cheque, para efectos legales, la fecha de presentación del cheque es la fecha de creación. Entonces no importa que en el texto del cheque diga que el cheque se va a pagar dentro de 10 días. Si yo lo estoy presentando hoy, se tiene porque hoy es la fecha de creación del cheque. En consecuencia, si la cuenta tiene fondos, me van a pagar. Y si no tiene fondos, estoy incurriendo en estafa mediante cheque. ¿Estamos bien? Entonces, el cheque posfechado, como les digo, es un pacto entre caballeros o es un pacto entre personas decentes, les digo yo. Porque no hay la obligatoriedad de esperar a la fecha, ¿verdad? Sino que yo puedo cobrar en cualquier momento. Fíjense lo que establece el artículo 501. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. Ahora oigan esta parte.
el cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de creación o sin fecha, es pagadero el día de la presentación. En estos casos, el día de la presentación se tendrá legalmente como fecha de su creación. ¿Qué es lo que les decía yo? Miren, entonces, en el cheque posfechado es un pacto entre caballeros. Si aquel me quiere cumplir, entonces lo va a presentar hasta el día 30. Pero si él lo presenta hoy, el cheque es para si tiene fondos. Y si no tiene fondos, se tiene por no pagado y por lo tanto podría incurrir incluso en una estafa mediante cheque, porque la otra consecuencia es ejecutar la acción cambiaria, ¿verdad? Si a mí no me pagan el cheque, yo ejecuto la acción cambiaria para iniciar el cobro civil del cheque, pero paralelamente puedo iniciar, con la acción constituye un delito, puedo iniciar también el proceso penal, ¿verdad? De estafa mediante cheque. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Plazo para la presentación del cheque. ¿Se acuerdan de que en la letra de cambio nosotros veíamos de que la letra de cambio era pagadera a la vista también, igual que el cheque, pero una de las formas de vencimiento, habían otras tres, pero una de las formas de vencimiento era que podía pagarse a la vista. Pero allá, ¿se recuerdan? Teníamos un año para presentar la letra de cambio a la vista. En el cheque no. El cheque también va a ser pagadero a la vista, pero en este caso solamente vamos a tener 15 días calendario desde la fecha de su creación para cobrar el cheque. O sea, yo les hago énfasis en la palabra calendario porque en materia de cheque esos 15 días no son hábiles, ¿verdad? Si el cheque lo emitieron el 15, son 15 días calendario, 30 más o menos va a vencer, ¿verdad? O si lo emitimos el primero, va a vencer el 15, ¿verdad? Porque son 15 días calendario. ¿Estamos bien? No son 15 días hábiles. Artículo 502. El plazo para presentación. Los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días calendario de su creación. Entonces, fíjense pues, aquí quiero que pongan atención. Si a ustedes les preguntan cuál es el plazo para la presentación del cheque, o pudiera ser que les preguntan durante cuánto tiempo está obligado el creador a tener fondos en la cuenta. Entonces ahí se están refiriendo a este plazo de 15 días. Es el plazo para la presentación del cheque. Les hago esta aclaración porque ahorita vamos a ver otro plazo, que es el plazo de vigencia del cheque. Entonces, fíjense pues, durante esos 15 días, si yo presento el cheque, me lo tienen que pagar. Y si no me lo pagan, porque no tiene fondos, entonces ahí ya incurro. O yo puedo iniciar tanto la acción cambiaria como la acción de estafa mediante cheque de la que habíamos hablado antes, ¿verdad? Por el delito de estafa mediante cheque. Si yo presenté dentro de los 15 días y protesté, ¿verdad? Porque si no me lo pagan, yo tengo la obligación de protestar. Ahorita vamos a ver, ahorita en un momento el protesto. Entonces ahí yo puedo iniciar la acción cambiaria y la acción penal. Ahora bien, ¿qué pasa si yo presento el cheque después de los 15 días? ¿Me lo van a pagar? Sí, si el cheque tiene fondos, me lo van a pagar. Si hay fondos en la cuenta y yo lo presento después de esos 15 días, a mí me lo van a pagar hasta por 6 meses. El cheque tiene una vigencia de 6 meses desde la fecha de su creación. O sea que, por ejemplo, si yo dejé pasar 4 meses y lo presento y tiene fondos, me lo van a pagar. Ahora, si no tiene fondos, yo ya no puedo plantear la estafa mediante cheque, ni puedo plantear la acción cambiaria. ¿Por qué? Porque estas ya caducaron. ¿Verdad? Para yo tener derecho a estas acciones, yo tengo que presentar el cheque dentro de los 15 días y protestar.
¿Estamos bien? Si yo lo presento después, me lo van a pagar si está dentro del plazo de 6 meses, pero ya no existe obligatoriedad de tener fondos. Entonces, si no tiene fondos, no voy a poder iniciar la querella por estafa mediante cheque. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Sí, Lick. Muy bien. Ese plazo de 6 meses lo tenemos en el artículo 508. Establece pago extemporáneo. Aún cuando el cheque no hubiere sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes de librador. Y el cheque se presenta dentro de los 6 meses que sigan a la fecha y no ha sido revocado. Entonces, miren, ya después de los 15 días, el emisor del cheque lo puede revocar, ¿verdad? Sin ningún problema. Licky, cuando una pregunta, ¿Sí? o sea, pasan los días calendarios en los que puede hacer efectivo el cobro del cheque y no se hace, ¿verdad? Entonces todavía tiene otros 6 meses si el librador no lo ha revocado, ¿verdad? Y si tiene fondos, ajá. Pero, digamos, el banco no se obliga a llamar al librador para preguntarle, mire, o sea, para informarle, o si le informan, o solo lo pagan. Pues mire, no deberían, ¿verdad? Pues no deberían de De informar, llamarle. ¿verdad? Ujú. Muchas veces por política del banco, cuando son ciertos montos, ellos confirman el cheque, pero digamos son políticas del banco. No es que ellos estén obligados a confirmarlo. Y en el caso de que haya pasado el tiempo, tampoco. Simple y sencillamente, si tiene fondos, lo pagan. Lo pagan. Ah, ok. Cámara de compensación. ¿Qué es la cámara de compensación? El 503. Dice, la presentación de un cheque en cámara de compensación surtirá los mismos efectos que la hecha directamente al librado. ¿Qué quiere decir esto? Lo normal cuando a mí me dan un cheque es que yo vaya al banco librado, digamos que tiene un cheque del Banco Industrial, entonces yo voy a una agencia del Banco Industrial y cambio mi cheque. Y me entregan mi dinero. Me voy feliz. Ahí yo lo estoy cobrando. Miren, me está cobrando la persona directamente ante el librado. Pero yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo depositar ese cheque en una cuenta de banco. Puede ser del mismo banco, supongamos que fuera del Banco Industrial, ahí no habría ningún problema, pero ¿dónde entra la cámara de compensación? La cámara de compensación entra cuando yo deposito el cheque en una cuenta de otro banco. Supongamos de que ahí me dieron una cuenta del Banco Industrial y yo la voy a depositar en una cuenta del Banco Industrial, del Ban Rural, por ejemplo. Entonces, miren, son diferentes bancos. Entonces, cuando es el mismo banco, no hay problema, porque ellos ahí mismo hacen el débito, ¿verdad? Dentro del mismo banco, entonces automáticamente le acreditan a uno el cheque que uno depositó. Pero cuando se trata de otros bancos, ustedes se dan cuenta que se tardan un poquito. Antes se tardaban 2 días, antes 3, después 2 días, después 1. Actualmente ya se están tardando menos de 24 horas. De hecho, a mí cuando me hacen depósitos del Banco Industrial, casi que entran directo, ¿verdad? Me llama mi cliente, mira, ya te deposité y ya me entró el mensaje. Pero muchas veces sí se tardan medio día, ¿verdad? Entonces, se tardan porque tienen que ir a cámara de compensación. Entonces, ¿qué es la cámara de compensación? Bueno, es una institución de la Superintendencia de Bancos y en la cámara de compensación ahí se reúnen todos los días los representantes de los bancos. Y ahí, por ejemplo, viene el representante de Banrural y le dice al de Banco Industrial, mira vos, fíjate que yo tengo 18 millones en cheques de tu banco. Y viene aquel y le dice, mira, yo tengo 15. Ah, va, compensemos, por eso se llama cámara de compensación. Miren, compensan hasta donde las deudas son iguales, 15 millones. Y ahora el otro banco a eso le tiene que entregar 3 millones al Banco Industrial.
Eso se llama cámara de compensación. Y eso lo hacen todos los bancos. Antes lo hacían manual. Entonces, por eso era que se tardaba días en hacerse la compensación. Ahora ya con la tecnología, todo es digital, ¿verdad, jóvenes? Lo suben digitalmente a la cámara de compensación y por eso es de que ahora se hace mucho más rápido el pago. Pero básicamente eso es bueno, eso es presentarlo a una cámara de compensación cuando ustedes lo depositan en una cuenta de otro banco. Entonces ese banco donde ustedes lo depositaron para poderlo cobrar, lo tienen que presentar a una cámara de compensación. Eso es. El que yo presente el cheque a una cámara de compensación, que lo deposite en una cuenta de otro banco, pues tiene los mismos efectos que si yo lo hubiera cobrado directamente ante el banco. ¿Estamos bien? A eso se refiere esa parte de la presentación en la cámara de compensación. Ahora, el banco no debería negarse a pagar el cheque por ningún motivo. Obviamente, si la firma no está bien, si no hay fondos, en ese caso sí se puede el banco negar a pagar. Pero de ahí el banco no debería de negarse por ningún otro motivo. Por ejemplo, yo he visto casos donde el banco se niega a pagar porque el cheque es muy grande. Entonces lo vamos a confirmar. ¿Y por qué lo van a confirmar? Si es un título de crédito. O sea, pues, esa es la validez del cheque. Pero obviamente como han habido tantas estafas, entonces los bancos por disposiciones internas, por sus propias regulaciones, han decidido cobrar, ¿verdad? Llevar a cabo la confirmación de los cheques respectivos cuando son cantidades, depende del banco, algunos arriba de 5,000, otros bancos arriba de 10,000, otros bancos arriba de 15,000. Depende de la política de cada banco. Entonces, la idea con esto es de que pues legalmente el banco no está autorizado para hacerlo, pero por disposiciones internas se lo hacen. Ahora sí, como al final de cuentas nos beneficia, ¿verdad? Porque de alguna forma el banco está cuidando nuestros recursos al hacer eso, ¿verdad? Entonces, eh, la gente pues no ha puesto mayor problema. Pero el caso es que el banco, cuando el banco emite eh, chequeras, digamos, o cuentas de cheques, el banco está obligado a pagar dichos cheques cuando son cuando hay fondos en la cuenta. ¿Estamos bien? Y otra cosa, ¿qué pasa si hay fondos, pero no suficientes? Supongamos, yo le di un cheque a Eduardo por 5,000 quetzales, pero resulta que en la cuenta de banco solo hay 3,000 quetzales. No están los 5,000, pero sí hay 3,000. Y fíjense, pues, esto el banco sí está obligado y no lo hace. El banco está obligado a ofrecerle un pago parcial. A mí usted no alcanza para cubrir los 5,000 de su cheque, pero sí hay 3,000 en la cuenta. ¿Quiere un pago parcial? Y si la persona acepta un pago parcial, entonces el banco le debe hacer un pago parcial. Pero el banco nunca lo ofrece. Pero un día que les den un cheque sin fondos, prueben. Pregunten si el cheque tiene fondos para pagar parcialmente. Y les pagan parcialmente el cheque. Lo más seguro es de que el cajero del banco los va a mandar con el jefe de agencia, porque cuando ustedes le digan, mira, pero quiero que me haga un pago parcial, se va a quedar así como que, bueno, ¿qué hago? ¿No? Entonces regularmente llaman al jefe de agencia y el jefe de agencia les dice, sí, con mucho gusto, y les van a hacer el pago parcial de hecho. ¿Verdad? Entonces, si se puede, el banco debería, está obligado a ofrecerles un pago parcial. Pero sin embargo, el banco no lo hace, porque el banco pues, prefiere quedarse con ese dinero depositadito, ¿verdad? Artículo 504, por favor, Rocío. 504. Obligación de pago. El banco que autorice a alguien a librar cheques a su cargo estará obligado con el librador a cubrir hasta el importe del saldo disponible, salvo disposición legal u orden judicial que lo libere de tal obligación. Si los fondos disponibles no fueran suficientes para cubrir el importe total del cheque, el librador deberá ofrecer al tenedor el pago parcial hasta el saldo disponible. Entonces, miren, el librado, que se refiere al banco, el librado deberá ofrecer al tenedor el pago parcial hasta el saldo disponible. Los bancos normalmente no hacen eso, pero sí es obligación del banco hacer. Entonces, miren, el banco está obligado
¿verdad? Está obligado junto con el librador a cubrir los importes del saldo disponible. O sea que si el banco tiene fondos, tiene que pagar el cheque, está obligado a pagar el cheque. $505. Cuando sin causa justa se niegue el librado a pagar un cheque o no haga el ofrecimiento de pago parcial prevenido en el artículo anterior, resarcirá al librador los daños y perjuicios que se le ocasionen. Si el banco no me paga un cheque o no me ofrece el pago parcial al que está obligado a hacer, puede ser obligado al pago de daños. Lo que pasa es que para que le obliguen al banco a pagar daños y perjuicios por eso, pues hay que demandar al banco, imagínense, ¿ah? El banco con todos los recursos los van a presentar ahí 400 abogados a pelear con ustedes, ¿verdad? Entonces es muy difícil, por eso la mayoría de gente no lo hace, pero habría responsabilidad al momento de que el banco no quiera cubrir el importe de un cheque. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si el tenedor acepta un pago parcial? Acá lo que se hace es de que se le debe sacar una copia al cheque y en la copia ahí se tiene que colocar por parte del banco cuál es el monto que se pagó parcialmente de ese cheque y cuánto es lo que queda todavía pendiente de pago. Y esta constancia, ¿verdad? Me va a servir a mí para acudir a la acción cambiaria para cobrar el resto del saldo. Miren, artículo 506. Si el tenedor acepta el pago parcial, el librado le entregará una fotocopia u otra constancia en la que figuren los elementos fundamentales del cheque y el monto del pago efectuado. O sea que si el cheque era por 10,000 y me pagaron 7,000, entonces ahí tiene que indicar que me pagaron 7,000 quetzales. ¿Y para qué me sirve esta constancia? Esta constancia me va a servir a mí para cobrar el saldo. Esta constancia sustituirá el título para los efectos del ejercicio de las acciones correspondientes contra los obligados. Lo que pasa es que lo normal es de que yo presente el propio título o pudiera ser también el testimonio del acta de protocolización del acta de protesto. Si es que lo protestamos, lo que pasa es que ahorita vamos a ver que el protesto es obligatorio, pero yo puedo sustituir el protesto con el sello del banco, donde dice que no tiene fondos, ¿verdad? Entonces, muchas veces pues no se realiza el protesto, sino que solamente con ese sello del banco ya se puede iniciar el proceso. Entonces, como aquí no lo voy a poder iniciar con el cheque original, porque ese se lo queda el banco cuando me realiza el pago parcial, entonces con la constancia que el banco me emite, con eso yo puedo iniciar las acciones para cobrar el saldo. Muy bien. ¿Los cheques se pueden revocar? Sí, se pueden revocar sin expresar causa cuando ya han pasado los 15 días que se tienen para su cobro. ¿Se acuerdan? Los 15 días calendario que tenemos para cobrar el cheque. Si ya se cobró, si ya se venció ese plazo, entonces, si el cheque aún no se ha cobrado, ahí yo lo puedo revocar sin justificar ninguna causa. Ahora bien, si el cheque fue sustraído o fue robado, entonces en este caso yo sí pudiera revocarlo antes de que venza, ¿verdad? Antes del vencimiento. 507, revocación. La revocación de la orden contenida en el cheque solo tiene efecto después de transcurrido el plazo legal para su presentación. ¿Se acuerdan? El plazo de presentación, 15 días, calendario. Entonces, únicamente cuando ya pasó ese plazo, podemos revocar el cheque. Va a ser válida la revocación del cheque. Ahora, la revocación en tal caso no necesita expresar causa. O sea, si ya venció el cheque, no tengo yo por qué expresar
el motivo por el cual lo estoy revocando. Lo revoco y ya. Ahora, ¿cuándo lo puedo yo revocar antes de que venza el plazo? Bien, cuando hay robo, sustracción o pérdida del cheque, pero en este caso sí yo tengo que justificar ante el banco. Mire, señor banco, yo quiero revocar el cheque que emití porque fíjese que se lo robaron. Mi mamá una vez había comprado una Sumoto en Escuintla, entonces ahí anda la gente en moto. Ella había comprado una Sumoto por plazos, y ella entonces iba cada cierta fecha del mes a pagar la moto a la agencia que estaba ahí en la Cuarta Avenida en Escuintla. Ella llega, parquea su moto, se baja, paga un cheque. Ahora eran como 600 quetzales la mensualidad del cheque, algo, de la moto, algo así. Entonces ella paga con el cheque, lo hace ahí en el momentito y todo, y les da el cheque. Le dan su recibo, ella se monta su moto y se va. En el momentito en que ella sale, dice los de la tienda, que dijeron después, dice que mi mamá salió y casi queda saliendo y parqueándose los ladrones. Se bajaron, encañonaron a todos en la agencia y se robaron la caja, ¿verdad? Tenían una cajita de seguridad con efectivo y cheques, y agarraron la caja y se la llevaron completita. Entonces, póngale, mi mamá salió de la agencia para la colonia donde vivimos, está cerquita, se habrá tardado unos 10 minutos. Cuando llegó a la casa, la empezaron a llamar de la agencia. Señor, fíjese que tenemos un problema. ¿Y qué pasó? Nos robaron, nos asaltaron. Y ahí fue cuando le dijeron, mire, saliendo usted y llegando los ladrones. Y entonces ellos le piden favor, mire, queremos que nos haga el favor de cancelar el cheque. La palabra correcta es revocarlo, de revocar el cheque. ¿Qué tengo que hacer? Le dice mamá, no tenga pena. Nosotros ya tenemos hecha la carta para el banco y solo hágame el favor de firmar. Ah, y le pidieron el número del cheque porque ella tenía el número del cheque en la chequera y ellos pues ya no lo tenían, ¿no? Por motivos obvios. Y mi mamá fue, les firmó la cancelación del cheque y después pues, se emitió uno nuevo, ¿va? Pero al final de cuentas ella lo pudo cancelar antes del tiempo, pero tuvo que justificar por qué. Tuvo que indicar que había sido porque se habían robado el cheque, ¿verdad? 507, por favor, Oscar. Artículo 507, revocación. La revocación de la orden contenida en el cheque solo tiene efecto después de transcurrido el plazo legal para su presentación. La revocación de tal caso no necesita expresar causa antes del vencimiento del plazo legal para la presentación del cheque. El librador o el tenedor pueden revocar la orden de pago alegando como causa únicamente el extravío, la sustracción del cheque o la adquisición de este por un tercero a consecuencia de un acto ilícito. Si el librado recibiere orden del librar o el tenedor de no pagar un cheque por alguna de estas causas, se abstendrá de hacerlo sin responsabilidad alguna y comunicará esa circunstancia a quien se lo presente al cobro del librador o tenedor de que una orden de revocación causal injustificadamente antes del vencimiento del plazo quedará responsable ante el tenedor legítimo por los daños y perjuicios que ello le causare sin perjuicio de las responsabilidades criminales. O sea, miren, pues esta última parte lo que quiere decir es, si no hay motivos para poder revocar el cheque y yo lo revoco fraudulentamente, o sea, por ejemplo, yo le di un cheque a Eduardo, el cheque no se perdió, ¿va? El cheque yo sí se lo emití, el cheque todo está bien con el cheque, pero yo para evitar que Eduardo lo cobre, yo le digo al banco que me lo robó, pero después se muestra que no me lo robaron. Entonces, si se demuestra que no lo robaron, entonces yo voy a tener que pagar los daños y perjuicios que le cause a Eduardo por el no pago de ese cheque. ¿Sabe? Puede ser que Eduardo necesitaba ese dinero para invertirlo en un negocio y perdió el negocio porque yo no permití que le pagaran el cheque. Entonces, miren, cuando yo de forma fraudulenta
le digo al banco que revoque el cheque, mintiéndole, digamos, diciendo que me lo robaron, y no fue así, entonces la consecuencia es de que yo voy a ser acreedor a pagar los daños y perjuicios. ¿Vamos bien? Sin perjuicio de las responsabilidades penales que pueda existir, porque puede haber un delito de estafa, un caso especial de estafa, habría que analizar el caso concreto. El 508, el plazo de vigencia de 6 meses, ya lo habíamos leído, se lo leo de nuevo. Aun cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes de librador y el cheque se presenta dentro de los 6 meses que sigan a su fecha y no ha sido revocado. Ahora, en el siguiente articulito, en el 509, hay algo bien importante. Desde que empezamos a ver los títulos de crédito, yo entre las características les dije de que el título de crédito incorporaba un derecho literal y autónomo. Y se recuerdan esa palabra autónomo. Yo les decía de que desde el momento en que se crea el título de crédito, este como que adquiere vida propia, es autónomo. Y aunque muera el emisor, miren, yo emito un cheque, después de que yo emití el cheque me muero, el banco está obligado a pagar ese cheque. O sea, el cheque me sobrevive a mí, miren, el título de crédito me sobrevive. ¿Verdad? Porque aún yo ya muerto, el banco está obligado a pagar el cheque. O sea, el hecho de mi fallecimiento no exime al banco de la obligación de pagar el cheque. Miren, 509. Entonces ahí póngale autónomo. Muerte o incapacidad del librador. La muerte o incapacidad del librador no autorizan al librado para dejar de pagar el cheque. O sea, miren, el banco debe pagar el cheque, lo tiene que pagar. 510, el tenedor podrá rechazar el pago parcial. ¿Se acuerdan de que el banco está obligado a ofrecerme un pago parcial? Pero yo no estoy obligado a aceptarlo. Yo si quiero aceptar el pago parcial, lo acepto. Si no lo quiero aceptar, pues no, lo acepto. Así de sencillo, ¿verdad? En el cheque, el protesto es obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el cheque es protestable, es un título de crédito protestable para poder cobrar la acción cambiaria o iniciar la acción de estafa mediante cheque. Es necesario que el cheque se proteste, ¿verdad? Tiene que estar protestado. ¿Y cómo se protesta? Pues lo protesta un notario, haciendo constar la presentación del cheque en tiempo y la negativa de su pago y el motivo de la negativa. Y esto el notario lo hace constar en un acta notarial que posteriormente debe protocolizar. ¿Estamos bien? Y el Código Procesal Civil y Mercantil establece que ese es un título ejecutivo para poder iniciar uno de dichos procesos. Entonces establece artículo 511, protesto. El protesto por falta de pago debe tener lugar antes de la expiración del plazo fijado para la presentación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo debo de realizar el protesto antes de que pasen los 15 días que tengo para poder presentar el cheque. Si yo lo realizo después, el protesto ya no va a ser válido, ¿verdad? Entonces, antes de que transcurran los 15 días calendario que yo tengo para realizar dicho protesto. Ahora, en el cheque se puede suplir el protesto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo sustituir el protesto por el sello, ya sea que me ponga el banco o la cámara de compensación, en la cual se indique que el cheque no tiene fondos. Yo deposito un cheque en mi cuenta del banco del Banrural, pero es un cheque del Banco Industrial. Y cuando lo presentan a cámara de compensación, el Banco Industrial le dice a Banrural, mire Banrural, ese banco, ese cheque no tiene fondos.
y le pone un sello de que no tiene fondos. Ese sello me sirve a mí como protesto. Lo mismo con el sello que me coloca el banco, donde dice que no tiene fondos. Ambos me sirven como protesto. Segundo párrafo. La anotación que el librado o la cámara de compensación ponga en el cheque de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente, surtirá efectos de protesto. Y tenemos un artículo 511 bis. Por favor, Zuli, me hace el favor de leerlo. 511 bis. Artículo 511 bis, validez de las copias. En el caso de cheques emitidos a favor de personas individuales o jurídicas residentes o domiciliadas en la República de Guatemala para ser cobrados en bancos de otros países que no fueren pagados y de conformidad con la legislación que los rige, los bancos librados retengan el original y solo devuelvan a los beneficiarios o a sus bancos corresponsales copia de los mencionados cheques. Estas copias tendrían la misma validez de los cheques originales. La anotación que el banco librado ponga en la copia del cheque de haber sido presentado en tiempo y de no haber sido pagado total o parcial, surtirá los efectos del protesto. De la concordancia entre las copias y los cheques originales serán responsables los bancos librados o corresponsales que las hayan emitido. Básicamente tiene que ver con la emisión de cheques, pero de forma internacional, ¿verdad? Lo que pasa es que el derecho mercantil y bancario tiende a ser internacional, ¿verdad, jóvenes? Y la negociación se está yendo hacia el exterior, los bancos tienen que actualizarse también. Entonces, lo que establece este artículo es que ya se puede, ¿verdad? Básicamente, depositar cheques de Guatemala en bancos en el exterior, ¿verdad? Es válido. Lo único que al momento de que se tengan, esos cheques no tengan fondos, el banco puede retener esos cheques y darle solo copia a los intereses para que realicen las acciones correspondientes. Caducidad de la acción cambiaria. Miren, ahorita vamos a ver cuándo caduca y cuándo prescribe la acción cambiaria. Caduca la acción cambiaria cuando nosotros no protestamos el cheque dentro del plazo legal. ¿Se acuerdan cuándo teníamos que protestar el cheque? Lo tenemos que presentar en los 15 días, ¿verdad? Dentro de los 15 días. Si nosotros no protestamos el cheque dentro de los 15 días, entonces caduca la acción cambiaria. Entonces, miren, si nos preguntan en el examen privado, ¿cuándo caduca la acción cambiaria? La acción cambiaria caduca por el hecho de no protestar el cheque en el plazo establecido en la ley, que son 15 días calendarios. Miren, artículo 512. Caduca la acción cambiaria. La acción cambiaria contra el librador, sus avalistas y demás signatarios, caduca por no haber sido protestado el cheque en tiempo. Miren, por no protestar el cheque en tiempo. Caduca la acción cambiaria. Ahora, ¿cuándo prescribe la acción cambiaria? Cuando yo presento el cheque y no me lo pagan, yo lo protesto, ¿verdad? Entonces, a partir de ello que yo presenté el cheque y lo protesté por falta de pago, yo tengo 6 meses para poder iniciar la acción cambiaria. Si yo no inicio la acción cambiaria en ese plazo de 6 meses, entonces la acción cambiaria prescribe. Miren, 6 meses después de la presentación. Artículo 503. Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben en 6 meses, contados desde la presentación, las del último tenedor y desde el día siguiente aquel en que paguen el cheque, las de los endosantes y los avalistas. Les explico esta última parte.
La acción prescribe 6 meses desde la presentación del cheque para el último tenedor. Les explico eso. Eduardo me dio un cheque a mí por 10,000 quetzales. Ese cheque yo se lo endosé a Oscar. Oscar se lo endosó a Zuli. Zuli se lo endosó a Claudia. Y por último, Claudia se lo endosó a Rocío. Entonces, Rocío es la última tenedora. ¿Miren? Entonces, el último tenedor, Rocío, presenta el cheque para su cobro. No se lo pagan. Lo protesta. Ahora ella tiene 6 meses desde que presentó el cheque para su pago para iniciar la acción cambiaria. ¿En contra de quién? En la vía directa, en contra de Eduardo y su avalista, si hubiera, pero en el cheque normalmente no hay aval. En contra de Eduardo, que es el obligado. Es el emisor del cheque, es el que está cubriendo la deuda con el cheque. Pero también puede demandar en la vía de regreso. ¿Se recuerdan? Claudia se lo había dado a Rocío. ¿Estamos bien? Y a Claudia se lo dio Zuli, y a Zuli se lo dio Oscar, y a Oscar se lo dio. Entonces, Rocío nos puede demandar a todos nosotros en la vía de regreso. Por eso se llama la vía de regreso. Que seguimos el mismo camino que llevó el título hasta ella. Pues seguimos de regreso. A todos los que estamos en ese camino nos puede demandar. ¿Estamos bien? A eso se refiere el primer plazo. Miren, las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben a los 6 meses, en 6 meses contados desde la presentación. Las del último tenedor. Esas las del último tenedor se refiere a Rocío, es la última tenedor. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, Claudia paga? Pues, ¿se acuerdan? Ella nos demandó a todos en la vía de regreso. Pero resulta que Claudia paga. Claudia le dice, mire, yo no quiero problemas, yo le voy a pagar. Claudia paga. Entonces ahora Claudia tiene derecho de cobrarnos a todos nosotros. O sea, el que lo obligaba a pagar era Eduardo. Entonces ella tiene derecho a que Eduardo le pague. ¿En cuánto tiempo vence la acción cambiaria de ella para cobrarle a Eduardo lo que pagó que le correspondía a él? En 6 meses también, pero desde el día siguiente en el que ella pagó. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro este plazo? ¿Seguritos que quedó claro? Muy bien. Si no hay dudas, vamos a platicar entonces sobre los cheques especiales. En la emisión de cheques, nosotros podemos emitir cheques de algunas formas especiales, como su nombre lo indica. La primera que establece es el cheque cruzado. El cheque cruzado. ¿Cuál es el cheque cruzado? Es aquel cheque en el que la persona le traza 2 líneas paralelas. ¿Se recuerdan ustedes qué son líneas paralelas? Las líneas paralelas son aquellas líneas que guardan una misma distancia entre sí. Son 2 líneas rectas que guardan una misma distancia entre sí y nunca se unen. Por eso se llaman paralelas. ¿Estamos bien? Entonces, si yo le hago 2 líneas paralelas al cheque, supongan ustedes de que este es el cheque, y yo le dibujo 2 líneas paralelas aquí. La ley no establece cómo se las tenga que colocar. Pueden ser horizontalmente, pueden ser verticalmente, pueden ser en diagonal. Pero el requisito es que hayan 2 líneas paralelas. Si yo le coloco 2 líneas paralelas al cheque, eso es un cheque cruzado. ¿Qué quiere decir un cheque cruzado? ¿Para qué sirve un cheque cruzado? El cheque cruzado únicamente va a ser, puede ser cobrado por un banco. O sea, si yo le doy a Eduardo un cheque cruzado, Eduardo no puede cobrar ese cheque en efectivo, sino que necesariamente lo tiene que depositar en una cuenta de banco. Ese es el objeto del cheque cruzado. ¿En qué banco? No importa, en cualquier banco. ¿Verdad? Porque el cheque cruzado, esas 2 líneas establecen que se tiene que depositar en un
banco. ¿Estamos bien? Ahora, hay otro cruce que se llama cruce especial o cheque cruzado especial. ¿Qué quiere decir esto? Yo le dibujo las dos líneas paralelas al cheque, pero en medio de las dos líneas le coloco el nombre de un banco. Miren, le coloco las dos líneas paralelas y le coloco ahí Ban Rural. ¿Qué quiere decir eso? Que es un cheque cruzado especial. Lo tengo que depositar en un banco, pero en específico en el banco rural, en el banco rural. En cualquier cuenta, pero tiene que ser una cuenta que le pertenezca a ese banco. Cerré la ventana, jóvenes, porque está bebiendo fuerte y ya se me está entrando el agua. Bien, entonces, el cheque cruzado especial es igual que el cruzado, le hacemos dos líneas paralelas al cheque, pero en medio de las líneas colocamos el nombre de un banco. Entonces, solamente en ese banco se puede depositar el cheque. Miren, primero cheque cruzado en el 517. Por favor, Claudio. Artículo 517. Cruce. El cheque que el librador o el tenedor crucen con dos líneas paralelas trazadas en el anverso solo podrá ser cobrado por un banco. Miren, entonces el cheque cruzado solamente puede ser cobrado por un banco. Entonces, miren, dos líneas paralelas trazadas en el anverso. En el anverso quiere decir en la cara del cheque, ¿vale? Donde van todos los datos. El reverso sería la parte de atrás, en donde va el área de endoso. Entonces, para que el cheque sea cruzado, las líneas paralelas se tienen que colocar en el anverso. No vayan a ser como un mi cuate en el examen privado, el Robin, ya es abogado, por cierto, al final sí ganó. Le dan una hoja, le dicen, mire, suponga que este es un cheque, cruce. ¿Qué él tenía que hacer? Él dibujarle dos líneas paralelas al cheque. Viene el Robin y lo que hace es le traza una gran X al cheque, ¿verdad? Literalmente le hizo una cruz. Y el licenciado se le queda viendo y le dice, mire, usted le dice eso, es suficiente para que yo lo pruebe en el examen. Eso que usted acaba de hacer es motivo suficiente para perderle. ¿Sabe qué? Yo no le voy a hacer perderle. Porque yo cuando era estudiante me trataron mal y todo, y yo juré que nunca iba a tratar mal. Y ganan ustedes, después de eso todavía ganan el privado. Pero justicia divina, la fase pública después la perdió, porque no había estudiado como debía estudiar. Y la primera pues la ganó por suerte. ¿Ah? Y él creyó que en la fase pública también le iba a poder ganar así, y que si no, la fase pública sí lo tronó. Y entonces ya tuvo que estudiar como era, y ya se examinó y ganó. ¿Ah? Pero el punto es ese, ¿va, jóvenes? Él viene y le dicen cruce un cheque, y él lo que hace es que le hace una gran X al cheque. Entonces ahí lo que hizo fue anularlo. ¿Ah? El cruce, la ley establece que son dos líneas paralelas, o sea que nunca se tocan, nunca se unen. ¿Vale? Lick, una pregunta, uno que realmente está ajeno a esos temas, porque en realidad uno no ha visto esa modalidad de cheques. ¿Las líneas se cruzan solo en una esquina o en todo el cheque? Fíjense que la ley no establece, establece solo dos líneas paralelas. Entonces yo les decía, las podemos trazar horizontalmente, las podemos trazar verticalmente o la podemos trazarlas en diagonal. No, porque la ley no establece, la Ya. verdad, solo establece que sea en el anverso. Ahora, lo más común que yo he visto es que las trazan en una de las esquinas, ¿verdad? Regularmente así lo usan. Pero la ley no establece, la verdad. No establece que debe ser en una esquina o a lo ancho o a lo largo o de arriba para abajo. Solo establece que dos líneas paralelas. Ahora tengo otra pregunta, no sé si yo me Ajá. perdí. Cuando, por ejemplo, un librador emite un cheque, ¿verdad? Así como un cheque cruzado, ¿cuál es la finalidad de que se tenga que depositar a una cuenta? O sea, porque si es cruzado no se puede, o, o sea, en No se dinero, puede o sea, cobrar en efectivo. ajá. Entonces, como, ¿con qué finalidad puede uno venir y decir, ah, bueno, voy a emitir un cheque, pero un cheque cruzado para tal persona?
Eso, la única finalidad es que ese cheque lo tengan que depositar en una cuenta de banco. Pero eso no lo puede hacer, no lo hace con exclusividad el librador. También lo puede hacer el tenedor. O sea, por ejemplo, si usted a mí me da un cheque, yo como tenedor, yo le puedo trazar las líneas y volverlo cruzado. ¿Va? Entonces el cheque no se va a poder cobrar en efectivo, lo voy a tener que depositar en una cuenta. ¿Va? Y el objeto es ese, ¿va? Que se tenga que depositar necesariamente en una cuenta de banco. Ahora, el motivo, ahí pueden haber un montón, ¿va? Pero Por el ejemplo, objeto es ese. el librador quisiera que el tenedor depositara ese cheque a una cuenta específica a él, por ejemplo. Esa podría ser Podría una ser, opción. podría ser, solo que cuando ya es una cuenta específica, ese ya es otro cheque especial, que es el que vamos a ver ahorita, que es para bono en cuenta. Ah, ¿Va? ya. El cheque cruzado, cuenta de banco. El cheque cruzado especial, una cuenta, pero de un banco en específico. Y la siguiente modalidad que vamos a ver ahorita es el cheque para bono en cuenta, que este es cuando yo le coloco ya el nombre de un banco y el nombre de una cuenta en el cual lo tienen que depositar. Entonces ahí sí, miren, ya necesariamente en esa cuenta. Que esto es más común, ¿verdad? Esto es más común cuando la gente va a depositar un cheque en una su cuenta. ¿Qué hace? Le coloca depositar en cuenta número tal y tal y tal y tal. ¿Va? Entonces, ¿qué quiere decir? Ese banco, ese cheque ya solo se puede depositar en esa cuenta. ¿Estamos bien? Sí. Miren, artículo 521. El librador o el tenedor, cualquiera de los dos, puede prohibir que el cheque sea pagado en efectivo mediante la inserción de la expresión para bono en cuenta. En este caso, el librado solo podrá abonar el importe del cheque en la cuenta que lleva, abra el tenedor, ¿verdad? Entonces, esa medida solo va a ser, solo se puede en una cuenta específica, una cuenta del tenedor. Luego tenemos otro cheque especial que se llama cheque certificado, ¿verdad? El cheque certificado es cuando yo voy a emitir un cheque, pero yo le pido al banco que me certifique que ese cheque tiene fondos. Entonces, miren, yo le voy a emitir un cheque a Rocío, pero yo le pido al banco que previo a que yo le emita el cheque, ellos me certifiquen que ese cheque tiene fondos. Mire, yo le quiero hacer este cheque a Rocío por 10,000 quetzales, entonces certifíquenme que ese cheque tiene fondos. Entonces, lo que hace, ¿verdad? Que el pago, que ese cheque tiene fondos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esa certificación? Que el banco se obliga a pagar eso en el momento que se los paga, ¿verdad? 524. El librador puede pedir antes de la emisión de un cheque que el librado certifique que existen fondos disponibles para que el cheque sea pagado. Entonces yo antes de emitir el cheque le pido, mire, don banco, háganme el favor y certifíqueme que este cheque tiene fondos para cubrir 10,000 quetzales. Entonces ellos me certifican el cheque, yo lo puedo 10,000 quetzales. ¿Y cuál es la responsabilidad? La certificación hará responsable al librado, o sea, al banco, frente al tenedor, de que durante el periodo de presentación tendrás fondos suficientes para pagar el cheque. O sea que cuando a mí me certifican un cheque, lo que quiere decir es que durante el tiempo de los 15 días de vigencia del cheque, de periodo de presentación del cheque, el banco se obliga a mantener los cheques, el fondo de ese cheque, perdón, apartado. ¿Estamos bien? Pues miren, le leo, ¿no? El 527. La certificación hará responsable al librado, al banco, frente al tenedor de que durante el periodo de presentación, los 15 días, tendrá fondos suficientes para pagar el cheque. ¿Cómo se coloca la certificación? En el mismo cheque. ¿Ah? En el mismo cheque ahí se debe colocar la razón
de que se certifica que ese cheque tiene fondos. Miren 528. Forma de certificación. La certificación se manifiesta por razón puesta por el banco librado en el propio cheque, en la que conste la suma certificada y la firma del librado. Este tipo de cheque no se puede revocar, pero lo que sí puedo hacer yo es devolverle el cheque al banco para que el banco lo anule, ¿verdad? O sea, si yo ya le di el cheque a Rocío, yo no lo puedo revocar. ¿Verdad? Yo le pedí al banco que me lo certificara, ya certificado, le doy el cheque a ella. Ahora ya no le puedo decir al banco, mire, revóqueme el cheque. Ahora, ¿qué sí puedo hacer? Supongamos de que por algún motivo yo ya no hice el negocio con ella y yo ya no le pagué con el cheque. Entonces yo lo que puedo hacer es devolverle el cheque al banco para que el banco lo anule. ¿Verdad? Pero no es revocación porque ya no tiene el cheque ella, ¿verdad? Sino que el cheque pues lo sigo teniendo yo y como ya no me va a servir, le pido al banco que lo anule. Eso sí lo puedo hacer. Mire, el librado no podrá revocar el cheque certificado, pero sí podrá dejarlo sin efecto devolviéndolo al librado, o sea, devolviéndolo al banco. El siguiente cheque especial, no hay dudas con el cheque certificado. El siguiente cheque especial o la siguiente forma especial del cheque es el cheque con provisión de fondos garantizada. A este cheque en la doctrina se le conoce como vademecum. ¿Cómo dijo? Vademecum, se los apunté aquí en el chat, miren. Vademecum, con V. El vademecum o el cheque con provisión de fondos garantizado es cuando yo le pido al banco, con atención, yo agarro una determinada cantidad de dinero, supongamos 100,000 quetzales, y yo le digo al banco, mire, señor banco, yo quiero poner a disposición del banco estos 100,000 quetzales y que el banco me emita cheques con provisión garantizada de fondos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener una determinada cantidad de dinero disponible para emitir específicamente con esa chequera. Pero fíjense, pues es bien especial. Cada uno de los cheques va a tener un valor máximo hasta donde yo lo puedo emitir. Supongamos de que la provisión de fondos garantizada son 100,000 quetzales. Entonces yo le pido al banco que me emita 10 cheques. ¿Cuál sería la cantidad máxima de cada cheque? 10,000 quetzales. De modo que si yo emito todos los cheques por la cantidad máxima, resulta la suma total garantizada. ¿Estamos bien? Entonces yo tengo un máximo por el cual puedo yo emitir el cheque. Digamos en este ejemplo de 10,000 quetzales. ¿Puedo emitir yo el cheque por menos de 10,000? Sí, pero no por más de 10,000. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ese es el cheque con provisión garantizada de fondos. Los bancos, 530, los bancos podrán entregar a sus cuentavientes formularios de cheques con provisión garantizada, en los cuales conste la fecha de entrega y de vencimiento de la garantía y la cuantía máxima por la cual cada cheque puede ser librado. Y era lo que les decía, miren, aquí lo ponemos un máximo de 10,000 quetzales. ¿Puedo emitir el cheque por menos de los 10,000? Sí, pero no puedo emitirlo por más de los 10,000. Los cheques con provisión garantizada no pueden ser al portador. Estos solamente se pueden emitir a la orden de alguna persona, no se pueden emitir al portador. Efectos, 531.
La entrega de los formularios de cheque con provisión garantizada obliga al banco a pagar la cantidad ordenada en el cheque si estuviera dentro del límite garantizado. ¿Qué es lo que les decía? El límite son 10,000 quetzales y hasta ese límite puedo emitir. ¿Lo puedo emitir por menos? Sí. ¿Que el banco lo va a pagar? Sí. ¿Verdad? Siempre y cuando no me pase de ese límite. ¿Estamos bien? ¿Cuándo se extinguen estos cheques? Extinción de la garantía. La garantía de la provisión se extinguirá, uno, si los cheques se emiten después de 3 meses de la fecha de entrega de los formularios, o sea que los formularios van a tener un plazo de 3 meses. Segundo, si el título no se presenta al cobro durante el plazo de presentación, los 15 días, ¿verdad? Entonces, en este caso se extingue la garantía del cheque. Siguiente cheque especial. Este sí lo conocemos, ¿verdad? La mayoría hemos tenido algún tipo de contacto con este cheque, que es el cheque de caja o cheque de gerencia. Algunos bancos los manejan como diferentes, algunos bancos los manejan como sinónimo. Si ustedes ven, la ley básicamente los trata como que si fuera lo mismo, no establece diferencia entre uno u otro. Los cheques de caja son aquellos en los que, fíjense pues, ustedes ponen a disposición del banco una cantidad de dinero, ya sea que ustedes la lleven o que saquen de una cuenta del banco, y ese dinero el banco lo deposita en una cuenta propia del banco. Y el banco emite un cheque a propio cargo. O sea, el banco de una cuenta del banco, de una cuenta propia, emite el cheque de caja. Entonces, supongamos de que yo le voy a comprar un carro a Eduardo. Y Eduardo me dice, mire, son 40,000 quetzales, pero mira, te voy a pagar en cheque. Le digo, sí, pero cheque de caja. Me dice, perfecto. Entonces yo voy al banco, compro un cheque de caja, yo pongo los 40,000 quetzales a disposición del banco, el banco los mete en una cuenta propia y me dice a nombre de quién quiere que yo le emita el cheque. Yo quiero que me lo emita a nombre de Eduardo. Entonces vienen ellos y me emiten el cheque a nombre de Eduardo. Y yo ya se lo entrego. Eduardo tiene la certeza de que como es un cheque de caja, ese cheque tiene fondos. Porque ese cheque no se lo estoy emitiendo yo, ese cheque se lo está emitiendo el banco. Y el banco ya tiene depositados sus fondos ahí. Porque para que me depositara, para que el cheque me emitiera, para que el banco me emitiera el cheque de caja, yo tengo que haber previamente depositado los fondos. Entonces, ya es cuestión de que él cobre el cheque y se lo van a pagar, ¿verdad? No hay ningún problema. 533. Cheques de caja o de gerencia. Los bancos podrán expedir cheques de caja o de gerencia a cargo de sus propias dependencias. Los cheques de caja o de gerencia no serán negociables y no podrán expedirse al por. O sea, los cheques de caja o de gerencia tienen que ser a la orden también de una persona determinada. ¿Bien? Cheques de viajero. Los cheques de viajero o los traveler checks. Todavía se usan, ¿verdad? Todavía se usan los cheques de viajero. Ahora es más común que la gente viaja con tarjetas de crédito, pero sí todavía se utilizan los cheques de viajero. Los cheques de viajero, fíjense, pues, los cheques de viajero, estas los extiende un principal, que regularmente ese principal está vinculado con bancos en diferentes países del mundo. Entonces, los cheques de caja regularmente ustedes los van a encontrar regularmente los emiten las mismas empresas que emiten las tarjetas de crédito. Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar cheques de viajero Visa, Mastercard, Diners Club, American Express, etcétera, ¿verdad? Entonces, van a encontrar ustedes este tipo de cheques. ¿Cómo funciona? El principal autoriza a sucursales, o sea, bancos,
en diferentes países para que ellos emitan a su nombre los cheques de viajero. Entonces yo acudo al banco aquí en Guatemala y yo compro cheques de viajero. Entonces, por ejemplo, le digo, mire, yo quiero comprar $10,000 en cheques de viajero. Entonces yo pongo a disposición del banco los $10,000, pago los cheques de viajero, porque obviamente los voy a tener que pagar, y ellos me emiten mis cheques de viajero por $10,000. Y yo me voy de viaje. El chiste de esto es de que hay establecimientos en todo el mundo que están autorizados por el principal, supongamos de que es American Express. Entonces, miren, American Express, yo compré cheques de viajero de American Express. Yo me voy de viaje a Cancún. Cuando yo llego a Cancún, entonces yo llego a un establecimiento que está autorizado para cambiarme esos cheques de caja. Y yo puedo acudir ahí y cambiar esos cheques de caja por dinero en efectivo. Esos cheques de viajero, perdón, por dinero en efectivo. La ventaja es que si yo pierdo mis cheques de viajero, yo los reporto al banco y el banco me los repone. Si yo pierdo mi dinero en efectivo, me fui feo, ¿verdad? Entonces, por medio de estos cheques de viajero, yo puedo disponer de dinero en efectivo en otros países, ¿vale? Los puedo cambiar en otros países. 535. Los cheques de viajero serán expedidos por el librador, o sea, por el banco, a su propio cargo. Y serán pagaderos por su establecimiento principal o por las sucursales o los corresponsales que tenga en el país del librador o en el extranjero. Entonces ya vieron, hay diferentes sucursales o corresponsales en donde yo puedo cobrar esos cheques que están autorizados por el principal. Creación. Los cheques de viajero podrán ser puestos en circulación por el librador librado o por sus sucursales o agencias corresponsales que él autorice. O sea que cuando a mí el cheque, a mí, digamos, yo voy con una sucursal autorizada en Cancún y yo le doy el cheque a ellos, ellos me lo cambian por efectivo, ellos pueden poner a circular ese cheque de viajero, porque ese cheque de viajero vale dinero. Entonces ellos lo pueden poner a circular también. Lugares de cobro en el 538. El librador entregará a solicitud del beneficiario una lista de las sucursales, agencias o corresponsalías donde el cheque puede ser cobrado. Entonces yo le digo, mire, por ejemplo, yo voy a viajar a Cancún. Ah, vaya, entonces me van a dar una lista de los lugares afiliados en donde yo puedo cobrar los cheques de Cancún. Mire, yo me voy a ir a Nueva York. Ah, entonces me van a dar un listado donde yo en Nueva York para poder cobrar esos cheques. Están obligados a hacer. Ahora es bien fácil, ¿no, jóvenes? Porque por un mensajito al teléfono le pueden mandar a uno un listado interminable. Falta de pago, 539. La falta injustificada de pago del cheque de viajero dará acción al tenedor para exigir, además de la devolución de ese importe, el pago de daños y perjuicios sin necesidad de protesta. O sea que si a mí no me pagan el cheque de viajero, yo cuando regrese de viaje, yo se los puedo devolver y exigirle al emisor que me devuelva mi dinero. Me importa y aparte cobrarle los daños y perjuicios. Los cheques de viajero prescriben en 2 años. Miren, las acciones cambiarias contra el que expida o ponga en circulación cheques de viajero prescribirán en 2 años a partir de la fecha en que los cheques sean expedidos. Y ya para terminar, jóvenes, tenemos el último cheque especial o los últimos 2 cheques especiales, ¿verdad? Que es el cheque con talón para recibo y los cheques causales. El cheque con talón para recibo es un cheque que el banco, yo le solicito al banco que me lo expida con talón para recibo. Entonces, trae una parte que se le puede separar al cheque y en esa parte, esa va a ser las veces de recibo. O sea, por ejemplo, yo le voy a dar un cheque a Oscar.
Entonces yo le digo, Oscar, mire, le voy a extender un cheque y fírmeme acá. Y él me firma el talón de recibido. Entonces ese talón hace efectos de recibo de pago, hace constar que yo le di a Oscar ese cheque. ¿Estamos bien? Ahora, no se van a confundir. Los cheques normalmente traen un espacito donde uno le puede anotar ahí algunos datos del cheque, el monto del cheque, cuánto era lo que tenía de saldo antes, cuánto me quedó ahora, para llevar un control. No, no se refiere a ese talón. Es un talón aparte, ¿verdad? En el cual ahí está establecido los datos del recibo. Entonces, cuando yo le voy a dar un cheque a alguna persona, yo le lleno los datos y esa persona me firma ese talón como que si fuera un recibo, como que si me estuviera firmando un formulario de recibo. Miren, cheques con talón para recibo. Los cheques con talón para recibo llevarán adherido un talón separable que deberá ser firmado por el titular al recibir el cheque y que servirá de comprobante del pago hecho. Ahora está muy de moda también de que para no pedirle al banco la emisión de un cheque con talón, lo que se utiliza son los vouchers, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que colocan el cheque sobre una hojita, regularmente sobre esa parte de hojita una fotocopia del cheque. Ahí están los datos del cheque, el motivo por el cual me están pagando, cuánto me están pagando, etcétera. Y entonces me dicen, mira, fírmeme acá. Uno firma el voucher y ya le desprenden el cheque. ¿Verdad? Es una forma también de cheque con talón para recibo. Entonces, miren, el cheque con talón para recibo es un cheque que ya trae su propio recibo para hacer constar el pago. Y luego tenemos el cheque causal. El cheque causal, jóvenes, no es nada más que un cheque en el cual yo indico cuál es la causa por la cual me estoy emitiendo el cheque. Entonces, por ejemplo, yo le compré un carro a Eduardo y yo le di un cheque por 10,000 quetzales, que era el enganche, y me comprometí a pagarle 2,000 quetzales mensuales durante 15 meses, para hacer un total de 40,000. Entonces, miren, yo al primer cheque que le doy por 10,000, yo le pongo pago de enganche de compra de carro, Eduardo. Entonces, miren, ahí yo estoy indicando la causa por la que emití ese cheque. Cuando me toca hacer el primer pago, pago del primer pago de 15 a Eduardo por compra del cheque. Segundo pago de 15 a Eduardo por compra del cheque de carro. Y así sucesivamente. Entonces, yo voy poniendo en cada cheque la causa o el motivo por el cual yo estoy emitiendo el cheque. Por eso se llama cheque causal. ¿Bien? Y eso pues puede ser, ¿va? Ustedes le están pagando mercadería, pago de mercadería, pago de vestido, pago de ropa, pago de... Ustedes indican ahí por qué motivo están emitiendo el cheque. Regularmente ustedes se dan cuenta que el cheque a la par de la firma trae una línea que dice ref o referencia. Esa línea precisamente es para que nosotros coloquemos ahí la referencia o la causa por la cual estamos emitiendo el respectivo cheque. 543, cheques causales. Los cheques causales deberán expresar el motivo del cheque. Servirán de comprobante de pago. ¿Alguna duda, jóvenes, con los cheques? En la siguiente clase de Derecho Mercantil vamos a estar platicando lo que son las obligaciones sociales o debentures, ¿verdad? Que son unos títulos especiales que solamente los pueden emitir las sociedades anónimas. Ninguna otra persona los puede emitir, ni siquiera otra sociedad mercantil. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada no puede emitir debentures. Solamente las sociedades anónimas. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Si no hay dudas, entonces vamos a terminar la clase del día de hoy y nos vemos mañana para procesal civil y mercantil. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Pasen feliz noche, se me cuidan. Feliz noche a todos. Feliz noche.